del juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento. Amigos, usuarios y seguidores de nuestra tribu digital, buenas noches, bienvenidos. Estamos listos para arrancar nuestro espacio de opinión política interactiva, porque aquí predomina el poder de las redes, porque somos el poder de la gente. ¿Cómo estás, Javier Guerrero Casares? Nuestro perfecto desconocido, se me lengua la traba. Buenas noches, estoy muy bien. Qué lindo escuchar tu voz. Ay, Javi, no me hagas ruborizar. Quiero recordarles que este programa es transmitido por Gama Visión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y TS Sports. Nuestra influencer política del día de hoy es Andrea Belén González Nader, medio guayaca, medio cuencana, experta en temas medioambientales, ingeniera en gestión de tecnología en medio ambiente y directora de Ecoverde. Andrea, en una entrevista radial que la podemos ver en esta pantalla, en un medio de comunicación afirmaste que el país está atravesando momentos críticos porque nos dejamos ver la cara. ¿La cara de qué? Hola Javier, ¿cómo vamos? Creo que es hora de dejarnos de ver la cara en general y me sumo a quienes se han dejado ver la cara. De tarados, voy a decir, vamos a hacerlo PG-13, pero la realidad es que también en su momento creí en un proyecto político que me defraudó. No tengo nada que reclamarle a quienes se han equivocado, pero sí que votemos bien de aquí en adelante, no seamos inicuos. Vamos indagando dentro de tu corazón y vamos con lo que pasó en el año 2023. Te invito a ver esta pantalla. Te enfrentaste de golpe y con mucha fuerza con la muerte, el asesinato de tu compañero de fórmula. Cuéntanos. Bueno, siempre es difícil hablar del tema, sobre todo desde el lugar tan humano, desde el que tú lo estás poniendo, ¿no? En realidad, miro para acá, miro para allá, para acá. Para acá. En realidad, es siempre difícil hablar desde el plano humano, siempre me ha tocado hablar desde el plano político, me he mordido la lengua sin sesgar una investigación que aún no da luces. Perdí a un compañero de lucha en la política y una persona que me inspiraba profundamente. Sin tiempo a tener luto, sin tiempo a llorar, sin poder despedirlo. Y es algo que, lo digo yo en un sentido figurado, pero queda diferido a cuotas para siempre. ¿Qué significado te da hoy por hoy la muerte? No le tengo miedo a la muerte, creo que nunca lo he tenido. Es parte de la vida, nadie sale vivo de esta vida. Y prefiero definitivamente morir de pie a vivir de rodillas. ¿Cuál fue la enseñanza más dura que te dejó ese hecho? Que en la política se pierde a pesar de que quieras salir ileso. Quise transmitirle un mensaje a mi generación de que podías entrar a la política y salir limpio e ileso. Y sigo limpia, pero definitivamente ilesa no. La vida continúa y tomaste la decisión de postularte a la presidencia de la República con Sociedad Patriótica. ¿Por qué Lucio? Bueno, Fernando lo consideró como una de las primeras opciones. Él tenía dentro de su baraja de cartas Sociedad Patriótica o Construye. ¿Por qué tomó la decisión de ir con Construye? Realmente nunca lo voy a saber y no quiero sesgar algo que no sé. Para él fue duro salir a dar la cara porque él había denunciado el tema de los hospitales y había tenido ya su problema con María Paula Romo. Sin embargo, entiendo que buscó este espacio moderno, de un poco más, de una violencia política bajada de tono, y admiro en él definitivamente eso, pero no comparto esa decisión. Cuando se parte la bancada de los 34 asambleístas que logramos con el mayor esfuerzo del mundo poner en una asamblea que necesitaba una reparación, un reinicio, una lavada de cara, como decimos por mi zona, la realidad es que fue un chapuzón. Y cuando esta bancada se empieza a partir, parte de quien acogió todas las propuestas como independiente fue Lucio, que ya estaba como asambleísta. Entonces lo único que hicimos fue regresar un poco al cauce y pues con gusto puedo decir que él siempre ha hablado de la Amazonía, del fondo amazónico, de por qué usar el petróleo para salir de su desarrollo y de la guayusa también. Muchas gracias, Andrea. Bueno, en este momento, Andrea y Javi, les cuento que ya está junto a nosotros Andrés Jaramillo, CEO de Content Manager Ecuador, quien realiza estudios de las redes con Social Alert, una de las herramientas clave de Go Social Suite, con quien vamos a abrir el umbral de la esfera digital. Andrés, hablamos del número de usuarios que siguen a Andrea. ¿Qué nos dicen las redes? Cuéntanos. Hola, querida voz. Y en efecto, mira, tenemos en el último mes, estos son datos
del 6 de diciembre al 6 de enero y vemos que hay 10.100 usuarios. No quiere decir seguidores, quiere decir personas que en algún momento hablaron sobre Andrea González. Perfecto. 32.900 publicaciones, 18.800 comentarios y quizás este dato que es muy relevante, ¿por qué? Porque son 102.600 me gustas. Como tú sabes, solamente se puede dar un me gusta por cada usuario. Claro. Eso quiere decir que hay muchos usuarios que, pese a que no hay grandes publicaciones o muchísimas publicaciones, sí están interactuando y están enviando un mensaje a la candidata. Qué bueno. Si nosotros vemos, no obstante, un poco más de detalle, vemos que dentro de la conversación, sin duda la publicación más relevante fue esta, que tiene que ver con tu participación en el programa Políticamente Correcto y en donde de alguna manera dejaste fuera de base al candidato Jimmy Jairala y también al candidato Carlos Rabascal. ¿Por qué funcionó? Porque se vio muy fresco, se vio muy natural y se vio como un elemento en el que se marcaban diferencias incluso generacionales entre una forma de hacer política y otra de hacer política. No obstante, avivó ciertos comentarios negativos, como este, que fíjate que ni siquiera es de la fecha en la que fue el programa o posterior, fue anterior, pero a la luz de lo que pasó se avivó y lo que se planteaba ahí, fíjate lo que decían, Sociedad Patriótica fue el partido que usó el gobierno de Noboa para plantear la inhabilitación de Topic, lo que nos llevaba a una pregunta inevitable. ¿Eres la candidata chimbeadora del oficialismo? ¿Qué hago aquí entonces? La realidad es que es increíblemente difícil mantenerte independiente. Y algo que es conectado con la primera pregunta es que Sociedad Patriótica fue el único partido que me dejó escoger binomio y poner mi plan de gobierno. No, definitivamente no soy la chimbadora. Creemos que podemos hacer las cosas mejor, pero vengo a competir contra él, no a destruirlo políticamente porque no creo que es responsable de la debacle que hay hoy en día. A los otros sí hay que destruirlos políticamente. Esperamos sus valiosos comentarios en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @influencerpols, tal como lo pueden observar en pantalla. Y ya están con nosotros Carolina Jaramillo y Cristóbal Buendía, nuestros analistas, para ayudarnos a entender mejor las propuestas de Andrea González Nader, aquellas relacionadas con energía, productividad, seguridad y muchas cosas más. Volvemos después del corte. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Es el momento de descubrir el contenido trend de Andrea González, nuestra influencer de hoy, para medir su poder en las redes a través de 4 ejes temáticos. Haremos 4 preguntas, acompañadas de sus respectivas repreguntas. Al final de cada participación, nuestros invitados harán un análisis rápido, concreto y bien fundamentado sobre la viabilidad de la propuesta en 3 minutos y directo al punto. Ojo, hago énfasis en que el análisis, hasta en este punto un poco serio, me pongo yo insegura o no sé, nerviosa, pero bueno, los analistas nos dirán las verdades. Vamos a hacer énfasis en este punto, la crítica se va a enfocar en el contenido de la respuesta, no en el candidato. Nuestro primer contenido trend del día de hoy es energía, productividad y economía, Andrea. ¿Podemos decir que continuamos en crisis energética a pesar de las lluvias que ya tenemos en estos días? Por supuesto, y esto se viene de largo y fue una advertencia tardía para una crisis climática que se viene anunciando, crónica de una muerte anunciada. Fue una crisis mundial, sigue siendo una crisis mundial, que también creo que es la oportunidad de oro para que Latinoamérica por fin se siente sin la espada ni del augurio ni de Bolívar a solucionar sus problemas, porque si hay algo que nos une, es justamente los ecosistemas de los que somos parte. La conexión entre la sequía de la Amazonía con la sequía que teníamos nosotros acá es innegable y eso va a seguir repitiéndose. Ecuador, y dentro del plan tenemos este tema también de resiliencia frente a la crisis climática, porque incluye no solamente prepararte para un estiaje, sino para toda esta falta de predictibilidad que ahora tiene la ciencia del medio ambiente y de la climatología, ya me contagió la voz, no, mentira, para poder predecir cosas que antes dábamos por hechos. Entonces, por supuesto, la crisis viene y va a ser mucho más fuerte en los años que vienen, según los expertos climatológicos. Su principal propuesta es Ecuador sostenible. Hablemos en el campo energético. ¿Cómo traer energías renovables a nuestro país?
Mira, tienes que tener un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Y gracias por hacerme esa pregunta, porque hay una confusión en el tema de cómo aportar con el tema de la crisis climática. Los países como Ecuador, pequeñitos, en vías de desarrollo, costeros y agrícolas, a nosotros no se nos pide reducir nuestra huella de carbono, porque nuestra huella de carbono es de este porte. Entonces, ¿qué se les pide a los países como Ecuador para contribuir con la crisis climática mundial? No deforestar los ecosistemas que tenemos, que son grandes sumideros de carbono. Donde nosotros deforestamos toda la selva amazónica que tiene el Ecuador, la huella de carbono es enorme. Entonces, no podemos satanizar las termoeléctricas. Si bien son terribles, contaminan el aire, sobre todo acá en la sierra tienen un problema de la tapa de presión que funciona como una olla con tapa. Aparte del tema de salud, Ecuador no tiene como sus primicias contra la crisis climática detener toda producción de energía a través de termoeléctricas. Entonces, en corto plazo tienes que tener las termoeléctricas funcionando. A mediano plazo tienes que abrirte la cabeza. La hidroeléctrica es una energía muy buena, pero pusimos todos los huevos en una canasta y dependemos absolutamente del ciclo hidrológico occidental, que es el de la selva amazónica, oriental. Cuando tienes el del Pacífico, que también puedes, y seguimos esperando todo Chipilatón. Entonces necesitas descentralizar la producción. Vimos cómo Loja pudo mantenerse por su parque eólico. A largo plazo sí puedes hacer ese cambio radical, no radical, paulatino, a energías renovables. Las que más me gustan, geotérmica. En estos porque ejemplos, madura. Hablemos de la ruralidad. Ejemplos claros de cómo viabilizarías precisamente esta propuesta para los pequeños productores, para las pequeñas empresas, por ejemplo. Es que ya existe el sistema, por ejemplo, donde las camaroneras ya buscaban reemplazar con paneles solares lo que cogían de la red eléctrica. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es duro para los que necesitan escucharlo. Viene un emprendedor con los paneles solares, pero tiene que competir con un combustible subsidiado. Es una competencia súper injusta para el emprendedor que quiere impulsar el cambio a energías renovables. Entonces necesitas un poco poner en contexto cuánto espacio tienen las energías renovables privadas en este país para competir con una constitución que básicamente considera como excepcional la participación privada y bueno, la cárcel también. Vamos con el ámbito económico, si lo pueden ponchar por favor. José, en este video que estamos viendo en nuestra pantalla, hablas precisamente del tema de las medidas populistas. Medidas como aumentar subsidios, hablas tú, las medidas también topas un poco de lo que es los impuestos. ¿Cuáles serían tus propuestas claras para que el ciudadano deje de depender tanto del Estado? Exactamente eso. Nosotros hablamos de una reducción de la participación del Estado en temas económicos porque no creemos que un Estado papi y mami es la solución para el país. Y la menor participación del Estado en el plano económico te habla, y para poner un poco más así dinámico, si yo quiero poner una cafetería y vender este café, probablemente para que me den el permiso de vender un cafecito, tuve que coimar hasta para las colas al que me dio el permiso y engordé las filas de la corrupción. Y me hacen imposible el poder vender un café que al final del día es un impuesto para el gobierno y para que el gobierno pueda hacer obras y tenga alumbrado y tenga seguridad para que venga el cliente y no le roben cuando salga de mi cafetería. Pero la realidad es que el emprendedor tiene un vacunador para arriba que se llama el Estado o el gobierno local o el de turno y tienes la vacuna para abajo, que es la inseguridad. Esto se llama libertad económica, sí, y es clasificada como derecha, pero tenemos una profunda conciencia social y es un país que no puede reducir sus doctores, sus militares, policías, ni sus maestros. Entonces, ¿a dónde atacas? A la burocracia que no permite que el emprendedor dé más empleo. ¿Por qué Ecuador tiene que cambiar el chip de que el gobierno no puede vivir del petróleo? Porque se acaba en 10 años. Y me recorro este país haciéndole entender a la gente que un gobierno sano vive de los impuestos. Porque buenos impuestos significan una economía sana, un ecosistema sano. Entonces hay que sacarse de la cabeza que el Estado vive del petróleo, porque el petróleo no es del gobierno de turno, sino para que nosotros salgamos del subdesarrollo a través de la tecnología agrícola y la educación. Y no lo dice Andrea González Nada, lo dijo Bombita en el año 70. Y saludos para Bombita, by the way. Sembremos el petróleo. Qué brutalidad, o sea, qué sentido tiene ahora eso, porque lo único que hemos sembrado ha sido el proyecto personal de cada mangajo de turno. Entonces, si somos un país en vías de desarrollo y nos quedan 10 años de bonanza petrolera, tienes que abrir un fondo de desarrollo que esté enfocado en la educación y tecnología agrícola. No porque me guste el agro, claro que me gusta, porque el año pasado banano y camarón fueron ganándole al petróleo. ¡Cuánta firmeza, Andrea! Carolina Jaramillo, analista de comunicación política, y Cristóbal Buendía, reconocido jurista. Ambos ya son parte de la casa. Bienvenidos. Como ya saben, tienen 3 minutos para su interacción. Corre el cronómetro, por favor. Muchísimas gracias y bienvenida, Andrea.
Bueno, a mí me parece fabuloso el diagnóstico que Andrea hace sobre el tema energético, pero encuentro una amplísima coincidencia con lo que dicen básicamente todos los candidatos en sus planes de gobierno en temas de diagnóstico. Definitivamente el Ecuador tiene que ampliar, digamos, sus fuentes energéticas. Esto lo dicen todos los candidatos. Lo que me queda debiendo la candidata es cuál es la propuesta. ¿Se van a construir más hidroeléctricas? ¿Se va a dar mantenimiento a las termoeléctricas? ¿Se van a construir cuántos, cuáles y en cuánto tiempo serán los otros proyectos? ¿Y de dónde va a venir esa inversión? Definitivamente va a ser importante modificar el tema legislativo para que pueda haber participación privada. ¿Cómo se va a proceder con esto? Sí, tal como usted lo ha mencionado, candidata, en el tema legislativo usted no cuenta en este momento con una fuerza, digamos, amplia que le permita a usted, en el caso de llegar a Carondelet, poder tener, digamos, los votos suficientes para generar una reforma. En el tema económico, por otro lado, le he escuchado a usted en varias intervenciones hablar de una posible eliminación del ISD. Eso le significaría al Ecuador, digamos, algo bastante importante porque si mal no me falla la memoria, en este momento ese impuesto representa el tercero más importante en términos de ingreso. Solo el 2024 fue alrededor de 1.024 millones de dólares. ¿Cómo se compensará esto? Es decir, a mí me está faltando un poco en términos de sus propuestas ser un poco más concreta, porque finalmente, digamos, todos los candidatos quieren reformar, hacer, incrementar, crecer, fomentar, pero a la final del día yo creo que los ciudadanos, los analistas, los medios de comunicación necesitamos un poco más de concreción. Buenas noches, candidata, y a todos quienes están aquí, a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente yo puedo coincidir con Carolina sobre un poco la falta de precisión. Usted la tiene bastante clara en el tema ambiental, domina el tema ambiental, pero hay que entender también las lógicas del ejercicio público. Las lógicas del ejercicio público siempre implica niveles de gobernabilidad para que las decisiones efectivamente se puedan llevar adelante y además de lidiar con una suerte de burocracia y de tramitología que no siempre es la mejor para definir ciertas propuestas o ciertos objetivos. Creo que sería importante el que usted pueda plantear a quienes nos ven efectivamente el cómo se va a llevar adelante lo que usted nos ha sabido plantear. Y solamente para complementar lo que bien planteó Carolina, aquí hay algo que es importante, el tema de la política como tal. Usted hoy presenta su candidatura a partir de un partido político en el cual usted no ha militado, sino que exclusivamente se ha vinculado a partir de este evento eleccionario. Esto obviamente evidencia una crisis de los partidos políticos y de lo que ellos representan en términos de la política del Ecuador, que creo que debería ser replanteado. Obviamente, hoy hay una necesidad de inscribir una candidatura a partir de un registro político, pero creo que es algo que, sufriéndolo, debería trabajárselo también a partir de una propuesta. Andrea, tienes 2 minutos para poder responder. Chanfle, las 4 preguntas. Sí. A ver, voy a ir rapidísimo. En el tema económico nosotros hablamos de la disminución, no la eliminación del ISD y del ICE, porque estaban en 2.5% y los van a subir a 5%. Y no solamente los bienes de capital, sino ahora también los bienes de producción. Es un golpe letal para el emprendedor que viene sufriendo la crisis de seguridad, la crisis eléctrica y, como dices tú, siempre he estado en contra del subsidio, porque el subsidio es mala palabra a nivel internacional. Nos costó un dumping con el camarón. Tienes que entender que necesita aire, oxígeno. No nos podemos comprometer a reducir el IVA porque estamos en grave conmoción interna, pero ese sería el camino. ¿Por qué podemos reducir el impuesto que entra? Porque tienes que reducir el tamaño del Estado. Llegamos a tener 40 ministerios, incluyendo uno del buen vivir, para terminar en estas. Gracias a la tecnología de la inteligencia artificial, tú ya puedes obviar estos trámites burocráticos. Y para que crea que es imposible, le recuerdo lo que fue el cambio de los cajeros de la banca, de la banca tradicional a la banca de cajeros y de la banca de cajeros a la banca de teléfonos. Sí se puede hacer y no tienes que votar a toda la burocracia. Te puede ayudar a hacer esa transición ecológica. ¿Cuánto voy? ¿Cuánto me queda? 40 segundos, todavía te Listo. queda. Y definitivamente siempre he participado como el ala civil. La primera vez lo hice para la viceprefectura del Guayas como civil. La segunda vez en concertación con el candidato Montúfar, con Fernando Villavicencio, como el ala civil. Y sigue siendo importante que seamos los civiles los que participemos. Es este código de la democracia que nos obliga también a que los partidos dejen un espacio libre para esto. Y la verdad es que siempre le voy a agradecer al PSP 2 cosas. Que no me tocaron mi plan de gobierno y me dejaron escoger mi binomio. Ya vemos lo importante que es escoger un buen binomio, ¿verdad? Ya,
Creo que lo logré. Sí, estamos dentro de Andrea, tiempo. queremos en este momento conocer tu manera particular de entender la realidad a través de un pequeño juego. Ay, ¿Ves ese fajo de cartas en la pantalla? Yo soy mala jugando cartas. Está les voy por a advertir. aparecer las barajas. Perfecto. Por favor, elige una. 7. El número 7. Responde por favor con lo primero que venga a tu mente y a tu corazón. Está por develarse, listo. De cada país, de cada color, no queremos más dolor, dicen los jóvenes. Violencia contra la mujer. Terrible. Ecuador está atravesando, todas estas crisis siempre tienen repercusiones en el tema de género. Y la reconstrucción de tejido social es un término que ahora escuchamos que todos los candidatos por El Salvador lo usan, pero no sé si han tenido el corazón, gracias a 7 años de profesora y con adolescentes, tú entiendes que la reparación de tejido social no es después de la recuperación de territorio, es simultánea. Y nosotros tenemos una propuesta de prevención en la cual queremos armar el mapa nacional de prevención de violencia intrafamiliar de animales y de mujeres, porque quien maltrata a un animal, maltrata luego a una persona que está en una condición inferior a ellos, está demostrado con estudios. Y no hay un solo estudio del mapa donde antes de que se efectúe ya el daño, un vecino pueda decir, escucho todo el tiempo que en esa casa están peleando. Pueden ir a tocar la puerta e intervenir, y entiendo que las casas de acogida son importantes, pero la prevención y la tecnología son primero. Tú como mujer política, como mujer joven, ¿cómo ha sido esta campaña? ¿Cómo la sientes? Durísimo. Lo que se nos hizo a nosotros el año pasado es inconcebible. No solo asesinaron a nuestro candidato, sino que no nos dejaron entrar al debate presidencial ni poner pautas en los medios, y se me exigió reemplazar al candidato presidencial cuando claramente decía podrá ser reemplazado. Para mí no queda absolutamente la más mínima fe, ni en la clase política, ni en el CNE, ni en el TCE, ni en el proceso. Estoy aquí porque la fe está intacta en el que el ecuatoriano de a pie se apersone de esta historia. Si no, fuera un suicidio. Andrea, vamos con el segundo contenido trend que tiene que ver con seguridad, fuerzas del orden y narcopolítica. Con Fernando Villavicencio se hablaba mucho, junto a Fernando, de la colaboración internacional en el campo de seguridad. ¿Con quién te aliarías en esta guerra que tenemos contra el crimen transnacional? Mira, nosotros creemos que hay un gran elefante en la sala, y perdóname si me pongo un poco dura, pero hay que hablar a calzón quitado en este país. Necesitamos decir las verdades. Yo creo, es mi opinión, que durante los 10 años de socialismo del siglo XXI, Correa pactó con las FARC el uso de nuestro mar para sacar toda la cocaína por nuestro territorio. 3 doritos después, ya no solo lo usan las fuerzas de Colombia, sino que los albaneses tienen parqueado un submarino de 3ª generación en Esmeraldas. Y no sé si los albaneses son socialistas, pero aquí esto se salió de control y desarmaron la marina sistemáticamente. Teníamos capitanías, teníamos puertos, por supuesto que había una necesidad de inversión en lanchas rápidas. Y es el gran elefante de la sala que nadie va a hablar, no sé si por miedo, por complicidad, pero no necesitaríamos tanto control de frontera norte y sur si tuviésemos control del perfil costero. Y sé que no soy la que debe preguntar, pero te pregunto, ¿por qué teniendo menos perfil costero que Perú y Colombia, todo tiene que salir por aquí? Por un golfo. Precisamente porque tenemos un golfo. Hablas de la militarización en tu plan de gobierno. Así es. Estamos hablando de zonas de frontera y de ciudades que precisamente estaban dentro de este campo de preguntas, como Guayaquil y Durán. ¿Qué vas a hacer con eso? Hay dos fases de esto, ¿no? O 2 maneras en las cuales tú tienes que ejecutar esto. Tú tienes que desfinanciar a los grupos delincuenciales organizados quitándoles la salida al mar, y Ponce Enríquez, que ya no es territorio ecuatoriano, sino de los lobos. Y a través de la minería ilegal se meten más dinero una vez al mes, por ejemplo, una ciudad que con la cocaína. De plástico, básicamente. Así es. Si tú les cortas el financiamiento, pero no proteges a la gente, los estás dejando a merced de ellos. Y yo no creo que ha habido una protección a la economía sana, Javier, porque yo vivo en Guayaquil y he visto restaurantes, bares, morir. Mi ciudad está muerta. Guayaquil ya no existe lo que era antes. Jamás protegimos al que estaba dando empleo en la economía sana. Si tú vas a luchar contra ellos, tienes que también proteger a los otros. Y esto es un esfuerzo que ya te habla de la visión de reparación de tejido social mientras recuperas la institucionalidad. No es después, porque si no los muertos los ponen ellos. El que no ha crecido tal vez tan cerca a la juventud como lo he hecho yo, cree que ellos se convirtieron en descuartizadores por ver un TikTok que dice Rulay. Y eso no fue así. Tienen 16 años sin oportunidades y convenciéndolos de que Estado, papi y mami son los únicos que pueden velar por ellos. Y perdóname que me emocione, pero es que vengo de recorrer barrios tan peligrosos como en Esmeraldas, Puerto Limón, y escuchas a estos chicos decir que de grande quieren ser policías, militares, marinos, jugadores de fútbol, y eso vale todo. Entonces, la verdad es que tienes que tener corazón de madre o padre, porque el género no importa, para entender que esto es una lucha por ellos.
no sin ellos. Recalcamos mucho en este programa el ámbito de los derechos humanos. Tú propones la creación de una unidad de policía especializada y uso de tecnologías de vigilancia para garantizar la seguridad ciudadana. ¿Cómo lograr la seguridad garantizando los derechos humanos? Mira, el problema es que tenemos una constitución extremadamente garantista, que tiene a los jueces contra la pared, donde mandar a los delincuentes a la cárcel es la última opción. Vaya, mándelo a cortar piedritas, a que haga zapitos, lagartijas. Entonces nos quejamos que los jueces están entre plata y plomo, pero es esa constitución, con un alma garantista increíblemente profunda, lo que los ha dejado convertir las cárceles en centros de entrenamiento. Entonces, el pescado del encebollado, como le digo yo, es esta constitución, que tiene un alma chavista de un país que quiero mucho a Venezuela, por si acaso, pero no somos Venezuela. En primer lugar, estamos en dólares. Y en segundo lugar, aquí se ha convertido en la tierra de los narcos. Entonces, si tú no cambias la constitución que ha dejado que esto degenere en tal manera, todo lo demás son curitas para una herida de puntos. ¿Nueva constitución? De ley. Si no, no se puede salir de esto. Estamos jugando el juego con las reglas que pusieron los, ahora sí, ya reconocidos delincuentes. Nunca vamos a ganar. Y no puede ser a través de una asamblea constituyente. Vas a tener el mismo resultado. ¿No ves que tienen la mayoría de los delincuentes? ¿Y cuál es la también? salida entonces? Yo uso el antecedente del 76 y por eso te nombra bombita, porque en realidad el retorno de la democracia después de la dictadura fue lo más democrático que ha tenido esta historia del país. Tuviste sentado a un Osvaldo Hurtado con un Jaime Roldós, donde se ejecuta una verdadera constitución que pasa directamente a consulta popular. Perfecto. ¿Y quién puede hacer eso? Alguien de centro que no esté coludida con el narcotráfico, ni con el soborno, ni con la minería ilegal y que no le deba ningún santo ninguna vela. Entonces, si tú sumas a la academia, que fue perseguida durante 10 años, a que empiece a construir una nueva constitución, tomando lo mejor de las anteriores, por supuesto. Alguien me pregunta, ¿vas a sacar los derechos de la naturaleza? Por supuesto que no vamos a sacar los derechos de la naturaleza, pero no podemos seguir existiendo como país con esta constitución, que es el reflejo del alma de un país ajeno al nuestro. Y que debo reconocer que es un fracaso. En el 76 la dinámica del Ecuador era totalmente diferente. Ahora tienes la narcopolítica. ¿Qué harías tú para sacar el narco infiltrado que está en este momento en la política ecuatoriana? La Constitución, de nuevo, es la única manera, porque estás amarrado de manos, porque esta Constitución fue hecha para facilitarles a ellos el uso de nuestro mar, el centro de las cárceles como centros de extorsión y poder entrar y salir de la cárcel como perro por su casa. Nos quejamos de los jueces, pero la tienen imposible con esa Constitución. Nos quejamos de no crecer, pero esa Constitución ve a la empresa privada como el diablo. Entonces no vamos a crecer jamás con un país dolarizado en tanto y en cuanto esa Constitución aumente los presupuestos del Estado mágicamente, porque lo más insostenible de esa Constitución es la parte financiera. Carolina, Cristóbal, ¿qué opinan? Estamos atentos a su análisis objetivo y fundamentado. Corre cronómetro. Creo que va a ser un cuestionamiento permanente en este programa. Muy buena en el diagnóstico, pero un poco débil en la propuesta. Se habla básicamente de un tema de cambio del marco constitucional como una alternativa o un mecanismo para la solución, yo diría, a varios temas, si no a todos. Y entramos un poco a los generalismos de que con una ley se soluciona todo, y creo que eso no es necesariamente correcto. Más aún cuando la propia candidata ha planteado que el Ecuador tiene un incipiente nivel de cultura democrática, ¿no? Es decir, creo que a veces es más importante el partido de fútbol que efectivamente lo que está ocurriendo hoy en el Ecuador, que tenemos, por ejemplo, vicepresidentes o no vicepresidentes electos en funciones que reemplazan hasta el presidente de la República. Entonces, creo que es importante que la candidata pueda hacer más precisiones. Creo que es importante que la ciudadanía pueda comprender con exactitud hacia dónde va, por ejemplo, el cambio constitucional. ¿Cuáles serían, por ejemplo, se habla de que es una constitución garantista? ¿Ok? ¿Cuál sería entonces el mecanismo, por ejemplo, para equilibrar los derechos con la potestad del Estado? Por ejemplo, las herramientas jurisdiccionales serían reformadas o no. Hablaríamos, por ejemplo, de la estructura del Estado. Efectivamente, tendríamos 5 poderes o ya no. ¿Cuáles efectivamente serían los roles de la institucionalidad para justamente responder a los problemas que el país tiene? Si es que el génesis del cambio es el tema normativo. Creo que sería importante el profundizar en esto para saber efectivamente de qué estamos hablando. Y adicionalmente se nos plantea que el mecanismo de reforma constitucional no sería a partir de una asamblea constituyente, sino a través de un mecanismo plebiscitario o un mecanismo de consulta popular. Y que esto sería construido a partir de la sociedad civil, la academia, etcétera, etcétera. Perfecto, estaría bien. Pero ¿usted cree que efectivamente esto es viable
en el corto plazo, es decir, en los 4 años que usted tendría de ejercicio en el caso de ser electa? Contesto. Bueno, por mi lado, a mí me genera, digamos, dudas esta buena intención y además que el apoyo, sin duda, de tener el control sobre el territorio marítimo, porque ahora mismo creo que el gobierno, el Estado no ha logrado tener el control sobre el territorio, sobre el Ecuador continental. Considerando que el territorio marítimo es al menos 5 veces mayor, me queda mucho la duda de cómo lograr realmente tener el control sobre el territorio marítimo del Ecuador, que es 5 veces más extenso. Me encantaría saber cómo se puede lograr esto, cuál es el plan, digamos, que está pensando la candidata de cómo lograr y cómo llevar esto a cabo, cuando al menos hemos escuchado que no he logrado detectar herramientas reales de cómo financiar esto, ¿no? Porque si vamos a hablar de fortalecer a las Fuerzas Armadas, quiero saber el cómo, quiero saber el cuándo, quiero saber cuáles son los reales mecanismos. Y además, digo, me hace bastante ruido escuchar que se usa, se desgasta y se abusa de este discurso de el Ecuador como narcoestado, porque sin duda, finalmente el Ecuador somos todos, es la candidata, somos nosotros, somos los medios de comunicación, son mis hijos, son los suyos. Y cuando digo se generaliza este discurso, finalmente también se ahuyenta la tan deseada inversión privada, ¿no? El Ecuador, en mi criterio, no es un narcoestado, porque finalmente esas generalizaciones nos hacen daño a todos. Bueno, en un minuto para cada uno. Yo también quiero el cronómetro. No, mentira. Mira, te voy a poner en resumidísimo. Cuando ellos cambiaron entre cuartos oscuros de Montecristi, ser un Estado de Derecho a pasar a ser un Estado de Derechos, nos convertimos en esta Constitución garantista. Ese cambio que fue el texto que se cambió, que no fue aprobado en consulta popular porque fue distinto, y ese cambio es brutal. Pasar de ser un Estado de Derecho a ser un Estado de Derechos nos ha convertido en que el derecho del delincuente o el asesino vale lo mismo que el asesinado o la víctima. Entonces, es un poco como para resumirte. Y en el plano de cómo recuperar, cuando nosotros hablamos del control marítimo, no hablamos de los 1 millón o y pico de kilómetros que antes podíamos tener, sino el perfil costero. Porque es desde el perfil costero, desde donde sale toda la cocaína de Latinoamérica. Y ese es el gran botín por el que frontera norte y frontera sur ingresan absolutamente todo. Te lo pongo más guayaco. En Ecuador, lo que no sale por mar no entraría por frontera norte y sur. Entonces tú te desgastas con los militares y la policía en frontera norte y sur aguantando las toneladas de cocaína, mientras el gran tesoro son los puertos privados, no todos los puertos privados, pero algunos puertos privados, públicos y todo el perfil costero. Y el perfil costero es complejo, incluye una etnia totalmente desprotegida que es la chola peninsular, que son quienes conocen de estas caletas, de estos puertos, de estas rendijas, de la marea alta en Manglar es una cosa y la marea baja en Manglar es otra, puedes esconder un edificio ahí. Necesitas reconectar a esa fuerza policial, tipo cuando fue la fuerza indígena que tuvimos en el conflicto del Cenepa, y necesitas darle esa protección, porque nuestro choro pescador hoy en día ya no tiene una capitanía, un puerto o una protección donde la marina, y no voy a hablarles del buque Calderón, pero la marina de este país era respetada antes, y nos enfrentamos contra el monstruo del tráfico de la pesca ilegal asiático, y vemos cómo países como Argentina responden muy bien. Quisiera que Ecuador responda así, que nuestro mar y nuestro territorio se respeta, porque este mar no es del cartel de Sinaloa ni de Jalisco Nueva Generación, es tuyo, mío y de nuestros hijos. Y por último, y con mucha pena te digo que cuando me lancé el año pasado en campaña con quien fue mi binomio, no queríamos reconocer a Ecuador como un narcoestado. Después de esos asesinatos sí lo reconozco como un narcoestado. Andrea, en tu pantalla vemos tu esencia. Esa esencia de la Andrea protectora del medio ambiente, trepada en un árbol buscando y con un ciruela. chaleco antibalas. Andrea, de ser electa presidenta del Ecuador, ¿cuáles serían las medidas que tomarías en temas de protección del medio ambiente? Gracias, por fin alguien pregunta del tema. Nosotros proponemos la creación de la Agencia de Protección Ambiental. Entendemos que el Ministerio es un órgano regulador y que emite permisos, y seguimos esperando que el Ministerio cuide no solamente el medio ambiente, sino la salud y los recursos de estas comunidades que viven en estos ambientes. Hay un dato muy importante: Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur. Somos alrededor de 50 y pico de ecuatorianos por kilómetro cuadrado. Esto quiere decir que donde sea que estés protegiendo el ambiente, probablemente hay una población que estás protegiendo. La Agencia de Protección Ambiental se encarga de darte datos importantísimos para la salud, también en temas de prevención, porque te hablan de la calidad de agua, aire y suelo.
Estos 3 datos deben ser públicos y accesibles, y lo interesante es que hay incluso un marco internacional hermoso que no tiene ninguna ideología, que se llama el Acuerdo de Escazú, que habla de que los datos ambientales tienen que ser públicos y relevantes porque vivimos en el lugar del planeta donde los activistas ambientales son acribillados por conseguir información que salva a una población de tomar agua con metal pesado. El caso de Santa Rosa, donde 1.500 personas van a parar a un hospital, habla mucho de esta conexión que se ha invisibilizado entre el ambiente sano y la salud, cuando la gran mayoría de nuestra población rural está totalmente desprotegida. Hablando de esa población rural, ¿cuáles serían las medidas de remediación que tomarías, no solamente en la explotación petrolera, minera o en Santa Rosa, como tú lo dices? Citando a la ex ministra de Medio Ambiente, Asade Fritzsche, cuando ella comparece contra la Asamblea, habla de 9 billones de dólares el pasivo ambiental que se está generando en la Amazonía. Y ya se acaba el petróleo. Eso quiere decir que tú le contaminaste el agua y de aquí en adelante como Estado tienes que proporcionarle agua potable a esa población porque obviamente ya no puede tomar esa agua. Entonces la remediación ambiental al final sale mucho más caro que prevenir. Y como todo en la vida, estás hablando de personas y si no quieres verlo con corazón humano, como decía ahí, $1 invertido en saneamiento te ahorra $4 en salud, que nos conecta directamente con la crisis de salud porque hay cero prevención. Esperamos que la gente se tome todo el agua contaminada o esté expuesta a toda la contaminación en aire como para poder poner un medidor de calidad de aire en las grandes ciudades de este país que merecen saber cuál es la calidad del aire que están respirando. La Agencia de Protección Ambiental se convierte en un ente donde la academia también puede participar, que sí, debe ser del Estado porque de ahí deben salir los recursos definitivamente hasta que la academia pueda hacerlo, pero eso finalmente le va a terminar ahorrando al Estado demandas internacionales que se acumulan para el Ecuador y el tema más importante, salud. Andrea, ¿ya conociste a Andrés? Andrés, ¿ya conociste a Andrea? ¿Cuál es el sentimiento generado en los posts de Andrea? ¿Qué nos dicen las redes? Bueno, mismo periodo de análisis. Esto tiene que ver con los posteos que utilizan algún término que se puede considerar positivo o negativo o neutro. Tenemos un 70.43% de sentimiento negativo, ya vamos a ver por qué. Un 17.37% de sentimiento positivo y un 12.2% de sentimiento neutro. Cuando nosotros vemos cuáles son los posts más destacados de los diferentes sentimientos, notamos que hay uno en particular de este usuario, Belenix, que nuevamente hace mucha referencia a la participación que hubo en Políticamente Correcto, que en la práctica, la verdad, Andrea, ese fue el verdadero lanzamiento de la campaña de Andrea González Nader. Somos eficientes con los recursos, ¿sí ven? Pero luego hay una declaración que en realidad es lo que empieza a cooptar mucho de los sentimientos negativos por los comentarios que se hacen. Y es esta declaración en donde tú te refieres a la candidata Luisa González y la calificas de títere, que es un títere más. Por supuesto, esto levantó una ola de comentarios y una ola de reacciones, y entre esas reacciones pues te calificaban a ti como una suerte de oportunista política, en función de la visibilidad que tú lograste luego de la tragedia que pasó con Fernando. ¿Qué respondes a eso? No le deseo a nadie pasar por lo que nosotros pasamos, incluso aquellos que considero que deben desaparecer del panorama político, pero claramente te habla de las reacciones y a mí me encanta cuando reaccionan los contrarios porque hay un dicho importantísimo, ladran Sancho, señal de que avanzamos. Yo sí creo que ella es un títere, efectivamente, creo que hay algunos títeres en esa papeleta y es normal que haya esta reacción, obviamente, de desvalidar a quienes está diciendo cosas que se sienten ya en el común o en la calle. Tengo 2 años recorriendo este país. Definitivamente no es el motivo por el cual me hubiese gustado que el país escuche ese proyecto político. Debimos haber llegado a un debate presidencial, pero esto nos ha costado sudor, sangre y lágrimas y siento que el país puede cambiar la forma de relacionarse con la política de aquí en adelante justamente por esa oportunidad de interiorizar que esto se nos salió de las manos y que los responsables no son la clase política, somos el ciudadano de a pie que le ha dado el poder a esa clase política para estar ahí. Gracias, Andrea. Luego del corte, la campaña más educativa que tendrá el Ecuador, la oferta más vendedora de nuestra influencer de hoy. Quiero recordarles que este programa es transmitido por Gama Visión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y TS Sport. ¡Ya volvemos! El influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente, el influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente.
Pasamos al tercer contenido trend de Andrea González, candidata por el Partido Sociedad Patriótica. Al final de su intervención, nuestros expertos en 3 minutos aterrizarán la viabilidad de la propuesta. Andrea, política internacional. ¿Cuáles serán las políticas que tengas con nuestros migrantes, sobre todo y enfocándonos a lo que pasará con la elección de Donald Trump y su posesión? Bueno, estamos viendo un poco el cambio, un poco impredecible. Las cosas cambian muy rápidamente de lo que percibo en redes sociales. Creo que a todo el tema de los profesionales no van a tener mayores complicaciones. Se ve que hay un esfuerzo por mantener esa fuga de cerebros que tanto quisiéramos, que quisieran ellos regresar al país. Nosotros cuando hablamos de este proyecto, y tiene que ver con la parte cultural, hablamos de crear estas conexiones entre las universidades que no solamente sean una sola vía en la cual los alumnos tienen acceso, gracias a la tecnología, a que el mejor profesor de cualquier universidad del mundo le dé clases, sino que nosotros también podamos exportar esto y así poder tener conexión con esta fuga de cerebros que hemos tenido en los últimos años. Cuando tú recorres este país y ves a los jóvenes que están estudiando leyes en Azuay, ingeniería agrónoma en Manabí, tú te das cuenta que ellos de verdad que lo apuestan todo por este país. Pero si es que tú no les vas a dar la más mínima oportunidad de poder tener información actualizada y que esté cotejada de alguna manera con la demanda laboral que tiene el país, estás un poco arando en el mar. Entonces, si quieres que deje de haber esta fuga de cerebros, necesitas dinamizar ese espacio. Nuestros migrantes saben que hay varias leyes como el TPA, el Tratado de Protección, el TPA, si mal no recuerdo es el nombre. Sin embargo, creo que más importante es solucionar los problemas de acá para que ellos puedan regresar. Se viene una migración brutal este año. Con el decrecimiento de 0.4% y un pronóstico de 1%, saldríamos del subdesarrollo en 100 años. ¿Quién se queda en un país así? Entonces, primero arreglamos la casa y, por supuesto, siempre pendientes de cómo se maneja la política internacional. Si te das cuenta, es un momento de alguna manera que convulsiona toda la política internacional. Alguien me decía, en el Parlamento de Alemania no se gritaban desde 1945. Y vemos estos polos muy exacerbados. Entonces, definitivamente tenemos que estar pendientes y atentos de cómo cambia este panorama internacional para proteger a nuestros migrantes. Vamos a ahondar en tu política cultural. Hablas mucho de que no hay una política en ese momento en el país por los escasos recursos que llegan al Ministerio de Cultura. ¿Cómo invertirías en el Ministerio de Cultura y qué harías con ese ministerio? Creo que tiene que ser sostenible financieramente, como todos los proyectos que queremos que duren en el tiempo. Parte de esto es no depender de que el Estado pueda pagar la parte artística o pueda ser el único consumidor de arte del país. Tiene que haber un ecosistema sano en el cual los artistas puedan abrirse para que la ciudadanía les pague por su show, les pague por sus servicios y sean parte del reconstruir del tejido social. El manejo que tú puedes tener, cómo le llegas a los niños y a estos barrios que están increíblemente vulnerados, es a través de la cultura. Por eso creo que se explica un poco que yo digo, nuestros chicos no cambiaron un bolígrafo por una metralleta por ver Rulay en TikTok. Pero por supuesto que la narcocultura se ha tomado de todos los aspectos. Entonces, si tú no de alguna manera les devuelves esta falta de validación que ahora tienen. Te pongo uno de los ejemplos. Acabo de venir de Santo Domingo de los Áchilas y tengo una obsesión con los Áchilas porque la historia de ellos es increíble. Yo les digo, hay que ponerle al país achote contra la corrupción porque es maravillosa e inspiradora. Ellos están tan orgullosos de su historia que saben que tienen un potencial. Todo ecuatoriano debería sentirse así y eso es parte de la cultura que les tienes que enseñar. Uno de los proyectos ¿Cómo generarías la cultura de nuestra cultura? Eso te iba a decir, uno de los proyectos que más me inspiran fue hace unos 4 años, en el 2020, que estuvimos trabajando en Olón con una fundación y un chico de descendencia huancavilca te hablaba de promocionar la cultura huancavilca costeña como lo hizo México en su momento con la cultura maya. Entonces él dice, se ponen unas cosas lindas y botan unos fuegos y bailan una música y recuerdan, así rescatamos a San Viritute, en realidad, que es uno de nuestros dioses del imaginario costeño, que no le hemos dado ni medio centavo. Entonces, México y Perú nos ponen la barra bastante alta y ya nos han abierto a machetazo limpio un poco de camino. Tiene que ser rentable, tiene que ser dinámico, no puede depender del Estado, el movimiento cultural de este país. La idea de él era hacer un rave, una fiesta electrónica de máscaras huancavilcas y me parece espectacular, porque justamente eso es lo que va a conectar. Amo los museos, pero entiendo que nuestra generación necesita otro tipo de conexión con la cultura. La industria cultural en Ecuador es un sueño que lo venimos escuchando tal vez de la misma edad que tenemos los dos, ¿no? De bombita, creo. Exactamente, es el sueño de tener la industria ecuatoriana. ¿Cómo lograr una industria ecuatoriana e internacionalizar todo el potencial que tenemos aquí? Porque hablábamos brutal, de música, sí, de poesía, de arte, de gastronomía. Gastronomía. ¿Cómo lograr potencializarlo afuera?
Mira, yo no cocino muy bien, pero como maravilloso. Y poco a poco hemos visto cómo el mundo va descubriendo la gastronomía de Ecuador y vamos a ganarle de largo a otros países que se han posicionado como la mejor gastronomía de la región y todavía no han pasado por Manabí. Entonces la realidad es que cuando tú lo haces esto rentable y dinámico, sí puedes perpetuarlo. El tema de la cultura no se maneja de manera sostenible porque no vemos el potencial que tenemos. Yo en lo personal, mis bandas favoritas son ecuatorianas. Ya no las quiero nombrar porque no quiero que sientan que las estamos usando de campaña, pero de verdad que he seguido el camino de Swing Original Monks desde que comenzó. Y los conciertos de Guayaquil, como bandas como Aire del Golfo, quien pierde uno de sus integrantes debido a la violencia que está, te habla mucho de cómo estamos viviendo todos en el mismo lugar y ellos tienen un potencial de crear empleo que es a pesar del gobierno, no con el gobierno. Es la frase, ¿no? Si no vas a ayudar, por lo menos no estorbes. Pero la cultura se convierte en un arma letal contra la corrupción y los narcos. Carolina y Cristóbal, su turno para analizar. Le pedimos a nuestro director de cámaras, José Alvarado, que inserte el cronómetro, por favor. Dale, José. José, insértalo. Bueno, es realmente positivo escuchar la mirada que tiene la candidata sobre el arte y la cultura, porque definitivamente, y coincido con ella, es una herramienta infalible en contra de la violencia. Creo que los jóvenes y los niños que tienen acceso tempranamente al arte y a la cultura definitivamente tienen una forma de evadir, digamos, las garras de los grupos delincuenciales. Ahora bien, me preocupa un poco que no haya suficiente claridad sobre el tema migratorio, porque recientes datos de la OIM nos dicen que 1.2 millones de ecuatorianos consideran la posibilidad de emigrar y el destino principal serían los Estados Unidos. Ahora mismo, que ha accedido al poder Donald Trump, él tiene una política abiertamente xenofóbica, ¿no? Entonces, sí es muy importante que esto esté considerado dentro del plan de gobierno de la candidata y sobre todo, digamos, que haya muchas maneras de salvaguardar a todos los ecuatorianos que en este momento ya están, digamos, en suelo norteamericano y que de alguna manera están de forma legal o ilegal indocumentados, ¿no? Creo que es muy importante que esto esté considerado en el plan de gobierno porque el bienestar de estos compatriotas depende mucho y depende en gran medida de cómo estén tratados en el suelo norteamericano. Es lo que yo puedo decir respecto de la última intervención de la candidata. Me llamó poderosamente la atención en su alocución sobre el tema de la educación, el vincular la educación con el desarrollo. Es decir, el plantear cuáles efectivamente son los objetivos que tiene el país en términos de desarrollo y vincularlo esto a la formación y a la oferta académica para que efectivamente haya una sinergia allí. También me parece importante este tema de abrir las universidades al mundo, es decir, el que los estudiantes puedan tener opciones no solamente en el Ecuador, estando en el Ecuador, de tener una alternativa fuera de educarse. No obstante, sí quisiera ver la posibilidad de que usted se pueda referir a los temas de empleo como tal, vinculados obviamente dentro del plan de desarrollo, obviamente, y dentro del eje de educación. ¿Cuál va a ser efectivamente la política de empleo de ser electa presidenta de la República? Porque hoy, después de la seguridad, el empleo es una de las preocupaciones más importantes del ecuatoriano, y no solamente un empleo per se, sino que sea un empleo que efectivamente garantice al trabajador la cobertura de sus derechos. Es decir, hablar de un empleo pleno o de un empleo digno, como lo determina OIT. Entonces creo que sería importante el poder tener una definición en ese sentido. Perfecto. Mis 2 minutos. No, yo no tengo cronómetro. La realidad es que la mayor manera de proteger a nuestros migrantes, sobre todo los ilegales, es combatiendo la falta de empleo y la inseguridad que hay aquí. No podemos hacer más que eso en un país soberano y que está tomando decisiones ajenas a nosotros. La mayor protección que les podemos dar es devolverles su espacio seguro, que es aquí, una oportunidad de empleo. Y de ese casi 1 millón de personas que están pensando en irse no solo a Estados Unidos, sino también a Colombia, la gran mayoría son jóvenes profesionales que ya no encuentran cabida aquí. Y habla mucho, voy a conectarlo todo, de esta paridad entre demanda y oferta. Y tú recorres este país y la verdad todos estamos hablando el mismo idioma. Y yo puedo tener diferencias ideológicas, tal vez, con quien fue Che Guevara, pero yo hablo con ingenieros agrónomos, en el fondo, con un Che Guevara, y tenemos exactamente la misma visión de por qué este país tiene que desarrollar tecnología agrícola.
Y ellos están estudiando por cientos de ingenieros agrónomos, porque saben, no es que quieren regresar al campo, saben que ahí está el futuro del país, en darle valor agregado a nuestros productos tradicionales, en vender ya no el cacao directamente, sino chocolate producido. Entonces, si tú conectas esta falta de atención que tiene el campo y el desarrollo con esta fuga de cerebro que estamos teniendo, y me gusta poner ejemplos, debe ser mi alma de profesora, pero cuando tú vas a Riobamba encuentras a los chicos estudiando ingeniería agrónoma y al lado están sembrando las papas nativas que se nos coge Perú. La verdad es que tengo una obsesión con 2 papas específicamente, la llana chungo y la puna chungo. Llana Xunga, sí, y Puca Xunga, perdón. La Llana Xunga y Puca Xunga son 2 tipos de papas nativas altamente valorados en Europa. Hoy se venden a $20 y pico 6 funditas papas chips para que los europeos manden en sus loncheras porque quieren papas nativas. Sin embargo, tienes desconectados a los chicos que podrían poner una industria de papas chips y a los que siembran las papas chips. Entonces es cuestión de darles el espacio, no de darles haciendo, como decimos. Entre gastronomía y las papas me ha dado hambre, pero Andrea, baraja la baraja, palabra de honor, como dice nuestra canción. A ver. Elige una carta, por favor. La 3 otra vez, vamos. Perfecto. ¿Qué Claro. te dice esta carta? Suelta lo que sientas, estamos en confianza. Niños y uso de tecnologías. Bebés con tecnologías, ¿qué te dice? Yo creo que es una gran herramienta muy mal utilizada y se los voy a poner de ejemplo rapidísimo. En los países nórdicos donde se considera que está la mejor educación del mundo, llamamos Finlandia, los exámenes para los niños de ya 6, 7 años son una pantalla y son 2 fotografías y ellos tienen que reconocer cuál de esas 2 fotografías es una mentira. Y en eso deberíamos estar preparando a nuestros niños, porque quitarles completamente la tecnología y el celular simplemente los hace más débiles. Como madre de adolescente, como profesora 7 años en Guayaquil de jóvenes, te puedo decir que esa tecnología bien utilizada es una herramienta de protección para esta tan temida posverdad o esta narrativa que se lleva en redes, que creo que es 100% responsable de la crisis en la que estamos. Porque yo estoy convencida que si fuésemos electores informados y no electores de redes, esa sería un arma brutal para conectarnos como sociedad. Vamos con nuestro cuarto contenido trend que tiene que ver con salud y la cereza del pastel, que es la educación. En temas de salud nos hablabas del ámbito de la prevención. ¿Cómo vincularías a todos los sectores y cómo lograrías la prevención para que el Estado deje de gastar tanto en la curación? Mira, voy a ser un poco dura, pero yo creo que el Ministerio de Salud está completamente ausente desde que... 37 años, desde que nací, tengo 37 años. Aparte de la pandemia, recuerdo con cariño haber estado, o de alguna manera tener presente un Ministerio de Salud en este país, cuando había un tucán que se llamaba Máximo. Aquí estoy, ¿se acuerdan? La vacuna. De ahí en adelante, yo no percibo que haya un Ministerio de Salud presente en la vida de este país. Lo que hay es un IES tomado por mafias, inflado, quebrado. La gente espera que a uno se le salga la cabeza para ir a un IES que está totalmente empachado de casos de corrupción. Y tengo que decirlo con dolor, en Guayaquil se asesina a una chica menor a mí, valiente, que lo único que hizo fue proponer la compra directa. Y la asesinaron. Ese es el nivel de mafia que tiene el IES. Entonces, si tú tienes un Ministerio de Salud que está totalmente secuestrado por este IES que quiere agarrarlo todo, mira lo que pasa con el seguro campesino. Tú tienes 5 personas de una familia, una que está afiliada. Jamás en la vida ha ido un Ministerio de Salud a hacerles una prueba de sangre para saber si la exposición a pesticidas, fungicidas y plaguicidas está causando un cuadro de cáncer o de daño a alguno de los órganos importantes. Sin embargo, va a parar la familia entera, incluyendo la niña embarazada, a un IES quebrado. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que no aprendimos nada del caso de los niños peces de Manabí, que fue durísimo. ¿Y sabes qué? ¿Será que tengo buena memoria y nací en el 87? Pero sigue pasando. Entonces, si tú no tienes prevención, ¿de qué le puedes pedir al IES que sea sostenible? Es su función. Sí nos está enseñando dentro de su campaña. Es campaña educativa. Andrea González, ¿cómo hacer la educación el centro de las políticas públicas en Ecuador? Mira, la educación, que también es mi opinión y respeto a los que piensen lo contrario, fue utilizada como bastión de secuestro para una juventud que quisieron convencerla que si no votaban por ese proyecto político no existen. Hay 4 cosas que le hicieron a la educación que son letales para nuestros jóvenes. Yo sé que no puedo hacer las preguntas, pero te pregunto, ¿tú fuiste bachillerato especializado?
Sí, sociales. Sociales, a ver. El que sabe, sabe. El Si que no. no, mentira, es mentira. Y feliz día a los periodistas, que la mayoría de ellos son sociales. Yo no hubiera sobrevivido en la universidad si no hubiese visto 8 horas de química a la semana. Y con el respeto y el cariño a los arquitectos. Yo veía dibujo técnico un año más y me tiraba por la ventana del curso, porque no era buena para dibujo técnico. Tienen 16 años viendo bachillerato unificado. ¿Cómo no esperamos que estén entonces del lado de la mafia? Si necesitaban la especialización, es lo que más se utiliza hoy en día en términos de la modernidad de la educación. Les quitaron el bachillerato especializado, les quitaron las pasantías pagadas, que eran este primer intento en quinto, sexto curso en nuestra época, hoy segundo, tercero de bachillerato, en el cual el chico ya entraba a probar un poquito, y sabes que yo no sé tú, pero yo sí le poníamos mucha presión al tema de las pasantías. O sea, era el primer intento de trabajo. De lograr entrar. No era un saludo a la bandera. Y si tú lo hacías bien, te contrataban y era tu primera chamba. Entonces, los hicimos inútiles para el Estado. Él no puede trabajar hasta los 18 años. Desde los 15 están haciendo cosas para la mafia. Entonces, en todos los otros países, los jóvenes ya tienen especializaciones, pueden escoger mecánica, agricultura, inteligencia artificial, redes sociales, se sienten útiles, tienen un medio para trabajar, para crear ingresos, pero aquí no pueden hacer nada si papito Estado no vela por ustedes. Andrea, antes de irnos con el análisis, ¿tú recuperarías las olvidadas escuelas del milenio? No, eso es un elefante blanco y fue una brutal laceración para el tejido social. Tú tienes que entender que el profesor del pueblo chiquito, de 4 calles, es unidocente, que necesitaba internet, atención y herramientas. No solamente era profesor, era consejero matrimonial, psicólogo, enfermero, curandero, chamán. Y esa es la goma del tejido social de los lugares rurales y alejados. ¿Cómo los vas a trasladar a esos elefantes blancos que son insostenibles financieramente? Y eso es el resultado de tener a nuestros jóvenes con la mayor deserción escolar de la historia del país. Entonces es brutal porque esto fue a propósito, Javier. Y que haberles quitado la premilitar obligatoria y la defensa civil es otro golpe letal a estos chicos expuestos a la violencia. Señores analistas, su interacción a estas últimas propuestas, por favor. Rueda cronómetro. Candidata, usted ha hecho durante toda la entrevista algunas alocuciones y algunas precisiones en las que, por ejemplo, ha planteado que el Estado no debería intervenir y sería la institución o las entidades privadas quienes deberían tomar el rol. Por ejemplo, en el tema energético, así lo planteó. Y hoy, en cambio, nos está planteando un rol del Estado frente a, por ejemplo, la creación de una agencia de protección ambiental, es decir, más burocracia para atender un tema. No creo que es burocracia. Que no creo que esté mal, pero lo que creo es que hay un contrasentido en el tema ideológico. Y más aún, candidata, y se lo digo con todo respeto y consideración, que su pasado político ha hecho que varias tiendas hayan auspiciado sus candidaturas. Sí quisiera, por favor, luego de este antecedente, de esta posible contradicción, que usted nos pueda definir cuál es su pensamiento ideológico. Usted, cuál es su línea ideológica, qué es lo que a los ciudadanos un poco nos permiten vislumbrar por dónde va el pensamiento y las decisiones que mañana un candidato que sea electo va a tomar en la administración pública. Creo que es importante que usted nos pueda definir cuál es efectivamente su línea ideológica, no necesariamente marcado desde la izquierda o la derecha, sino creo que ir hacia un poco más allá. Si usted me permite una sugerencia, le veo un poco más liberal, pero creo que usted me sabrá corregir si es que estoy equivocado. Adicionalmente, en el tema del MSP, efectivamente hay graves vicisitudes sobre el funcionamiento del servicio público de salud en el Ecuador, pero creo que sería un tanto ingrato el no reconocer, por ejemplo, el rol que tuvo la salud pública en la pandemia. Fue quien efectivamente enfrentó la problemática a partir de esta tragedia que vivió la humanidad y que sin ella poco hubiera sido lo que hubiéramos podido hacer. Entonces, más allá obviamente de denostar los errores, que está bien, creo que es importante el también plantear una suerte de fortalecimiento, una suerte de reformulación o de repotenciación en sus capacidades, porque efectivamente como la educación, como la seguridad, la salud es un tema vital para el desarrollo. Entonces, sí quisiera un poco ahí proponer un pronunciamiento en ese sentido.
Sí, creo que coincido plenamente con lo mencionado ya por Cristóbal, y solo tal vez para complementar en los poquitos segundos que quedan, mencionar que en la propuesta que consta en el Consejo Electoral no consta nada sobre el Instituto de Seguridad Social, y en ese sentido más bien me gustaría escuchar cuál es la propuesta puntual, ya que usted ha hecho un diagnóstico interesante, pero no hay nada en su propuesta de plan de gobierno. Perfecto. Bueno, primero creo que no es burocracia, porque la Agencia de Protección Ambiental habla de datos en tiempo real. ¿Dónde está el humano? Son máquinas que te van a decir, cierra la toma porque 1.500 personas de Santa Rosa te van a colapsar un hospital, tiene metal pesado. Básicamente es información disponible sin ningún ser humano que tenga que intervenir, porque estamos en la región donde conseguir eso te cuesta la vida. Colombia pierde más defensores ambientales y de salud que cualquier otro lugar del mundo. La otra parte es que creo que más o menos, perdón, repíteme la segunda parte de tu pregunta. El tema ideológico. Del tema ideológico, muchísimas gracias. Nosotros nos clasificamos como centro, pero porque somos inclasificables. Como bien lo has dicho, nuestra propuesta económica es liberal. Eso se clasifica de derecha, pero la conciencia social y ambiental se clasifica de izquierda. E incluso aclaré lo de Escazú, porque me dio pena escuchar en la contienda de Colombia como una de mis candidatas favoritas de derecha decía que Escazú era totalmente una agenda socialista. Entonces no sabes lo difícil que es convencer a la gente de que las cosas funcionan de manera distinta. 100% la parte liberal, pero 100% también la conciencia social y ambiental. Suben a 9 millones los pasivos en la Amazonía. Respecto a tu pregunta con el tema del IES, justamente es sacarle ese peso que tiene encima y devolverle al Ministerio de Salud lo que debió ser. Totalmente de acuerdo contigo, nuestros doctores merecen una medalla de oro porque la han pasado terriblemente mal. Y hay técnicos en salud, que es una carrera de jóvenes que no tiene cabida dentro de la estructura del Ministerio de Salud, que serviría para justamente tener ese apoyo que necesitan. Entonces, la solución para el IES va de la mano de tener un Ministerio de Salud y no cargarle todo al IES. Por supuesto, la separación de jubilación con el tema de la atención pública también es una prioridad. Y si me dejas aclarar algo más, también la división del Ministerio de Energía, Minas y Petróleo. Se necesita que cada uno maneje eso. Que si es crear más burocracia, no, es que necesita sacar a la mafia de ahí y está enquistada. Andrea, momento de la pregunta capciosa de este programa. Mío, ya vino. Dinero, plata, kushki. ¿De qué vive Andrea y cómo alimenta y mantiene a sus peluditos? A mis peluditos y a mis hijos. Tengo un adolescente de 14 y uno de 6 que come por 2 de la de 14. Yo empecé a trabajar a los 17 años, soy de clase trabajadora, mi primer trabajo fue en el duty free del aeropuerto, me fue muy mal. En un mes tenía que vender como $1.500 y me tocaba los vuelos de los migrantes, durísimo, durísimo. Luego emprendí como profesora durante 7 años, dando una materia que era toda mi carrera metida en un libro, Environmental Systems and Societies, Sistemas Ambientales y Sociedades para Bachillerato Internacional en algunos colegios de Guayaquil con adolescentes, y luego me abro este paso, bueno, también pasé por las fundaciones, tuve la oportunidad de trabajar con algunas fundaciones en el tema de reforestación y con comunidades vulnerables en pandemia como Monte Sinaí y en Olón también. Fui gerente de proyectos de esa fundación y luego pues abrí mi camino para ser consultora en comunicación ambiental. Hice consultorías para el municipio de Guayaquil, para empresas privadas internacionales, y ese amor por la radio me llevó a pasar de un programa de televisión de comunicación e información de sostenibilidad a la radio. Huí de la cámara, pero la cámara nos persiguió y ahora ya en la radio pues, se puede estar sin cámara. Y desde hace más de 3 años tengo un programa en RTP con Rodolfo Vaquerizo que se llama Eco Verde, y yo sí pedí licencia. ¿Qué no has hecho, Andrea? And also you have a very perfect English. Thank you. You're welcome. ¿Cuáles serán los emoticones más usados en la conversación digital de Andrea Belén González Nader? Lo descubriremos al regresar del corte con Andrés Jaramillo, gerente de Content Manager Ecuador. Me muero de la curiosidad. ¡Ya regresamos! El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. Esto es del influencer político. Andrés, ¿qué nos dicen los emoticones en las redes sociales? ¿Cómo se mueve la esfera digital de Andrea? Curiosamente, la parte del medio ambiente no se ve reflejada en los emoticones. No hay nada que aluda precisamente a esos temas que son una de las fortalezas. Y nos llama la atención este pin que vemos aquí en el centro de la nube de emoticones.
y que de alguna manera capta mayor volumen de presencia. Y esto la verdad tiene que ver con una publicación que se hizo en torno a una encuesta de Sedatos, en la que se te coloca un poco abajo, bastante abajo, de las preferencias electorales. Sí, no es tan probable, o el escenario al menos por ahora de los datos nos dicen que no es tan probable que llegues a ganar la presidencia. ¿Cuál es el proyecto político? ¿Cuál es la intención de lanzarse en este momento a la presidencia? ¿Qué se viene después? Mira, las encuestas son una foto del momento y vemos cómo inclusive en Estados Unidos ni le dieron. En lo personal sí tengo mis preferencias, le creo solo a 2, el resto, las demás son cuentos. Y en realidad de las que veo que considero que son las más neutrales, 6 está muy bien para empezar. Yo el año pasado con Fernando comencé, el año pasado, con 0.7. Así mismo es, no te preocupes. ¿Qué dicen tus encuestas ahora? ¿Con cuánto estás? Nosotros no hemos pagado encuestas. Nosotros creemos que es parte de la dinámica luego del debate, si hay los recursos, poder llegar a hacer eso. Competimos contra chequeras enormes, así que mientras ellos paguen las encuestas, nosotros las leeremos con todo el filtro que tiene que haber. Pero la realidad es que el 60% de la población todavía no lo decide. Y yo sí creo que el debate me va a permitir hablarle a toda la gente a la que por temas de competencia de chequera no le puedo llegar. Si bien ahora se usa mucho el storytelling, te hablo un poco más de la estrategia política, somos los únicos que tenemos una historia que contar detrás del debate. Y pregunto yo, si el debate anterior de primera vuelta puso presidente, ¿por qué esa historia no va a ser igual? Andrea, llegamos al momento más emblemático de este programa. Te invitamos a ponerte debajo de ese hermoso letrero que nos dio la producción, porque se viene el juramento de rigor por parte de la voz. Andrea Belén González Nader. Juras en nombre de Facebook, X, Instagram, TikTok y por la patria misma que tu propuesta de campaña será cumplida conforme a lo dicho aquí y en cada uno de tus posts. ¿Juras? Sí, lo juro. De ser así, que el pueblo ecuatoriano y todo el metaverso te premie con su confianza. Caso contrario, que las redes te funen con la dureza implacable del poder del algoritmo y te bloqueen. Hashtag el influencer. Hashtag mi poder en las redes. Hashtag de aquí nadie me salva. Buenísimo, Andrea, chicos. Un aplauso para ustedes, de verdad. Las últimas impresiones en este programa. Realmente este país lo tiene todo, menos tiempo que perder en agendas de impunidad y ajenas al desarrollo. Somos un país que le quedan los últimos 10 años de bonanza petrolera para meterle ñeque, como le decimos nosotros, y hay la gente lista. Nosotros decidimos si la historia de este país se escribe con la tinta de nuestro voto o la sangre de nuestros mártires. Está en tus manos. Gracias a nuestros analistas Carolina y Cristóbal por su participación y por haber evidenciado el poder de las redes dentro del marketing político digital. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes y recuerden que este programa es transmitido en Gama Visión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y DS Sport. Hasta la próxima semana. Del juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento.